Buenas noches a todas, todos y todes. Hoy venimos con una nueva charla sobre camino hacia la vida adulta y también presentando a nosotros como corporación y nuestros proyectos. Hoy tenemos como invitado a Andrés Calderón, quien es nuestro veterano en el área, que nos va a ayudar un poco a orientarnos. Y nosotros de la corporación a Rubén Baeza, Claudia Palomo y Paula Ulloa, contando su experiencia. Andrés, te doy la palabra. Gracias, Pauli, y bueno, gracias a toda la corporación completa por invitarme hoy día. Bueno, tenemos tiempo conociéndonos, así que nos sentimos súper en familia trabajando juntos. Y el tema que nos convoca igual es un tema que nosotros hemos hablado bastante ya, nunca se acaba, pero un tema que hemos hablado harto en nuestros encuentros psicoeducativos que hemos tenido por ahí en muchos contextos distintos. No sé si charla, pero lo que vamos a hablar hoy día es un poco de la transición de la infancia a la adultez y los elementos importantes a considerar en el trastorno del espectro autista. Voy a compartir una pantalla para... Es importante considerar, contextualizar todo. Si bien estamos en el contexto del trastorno del espectro autista, entendemos todo que es un desarrollo atípico, que es una condición del neurodesarrollo que impacta como un desarrollo atípico en general, en distintas áreas. Pero este desarrollo atípico proviene desde un desarrollo estándar. Entonces tenemos que entender cuál es el desarrollo estándar primero, para después tomar elementos que se escapan de este desarrollo estándar y que tenemos que considerar al momento de analizar cómo los chiquillos comienzan a desarrollarse desde las primeras etapas de la vida hasta la etapa adulta y los apoyos que son necesarios para su integración en el mundo laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas definiciones respecto de cómo va sucediendo el ciclo de la vida. Esta me parece muy práctica, casi pedagógicamente, es muy útil para reconocerla. Comenzando ya desde la etapa de la gestación, que es un tema polémico, la etapa de la gestación y cómo se concibe al niño que se está gestando en el interior de su mami. Se considera de todas maneras como un ser vivo que recibe información, sobre todo información táctil e información auditiva, y que incluso aprende a partir de esta información que le llega. Está comprobado que el bebé cuando nace puede reconocer la voz de la mamá y del papá, bueno, y todas las voces recurrentes y los ruidos recurrentes que están en su entorno. Es poquita la información sensorial que le llega. Aún así, empieza ya desde el momento de la gestación a construirse un entramado neuronal que es importante. Ya pasando la primera etapa, la etapa de la infancia, la primera infancia, desde los 0 a los 3 años, comienza la etapa sensorio-motriz. En esta etapa empiezan a sentarse las bases del lenguaje y empieza con todo el juego sensorio-motriz. Lo que hace el niño acá es empezar a reconocer el mundo al que llegó y darse cuenta que este mundo al que llegó no va a cambiar, no cambia nunca. Que todos los días es su misma cama, todos los días es su misma mamá, es su mismo papá, los olores al que llegaron son similares. Esta sigla que está acá, el SM, ¿cómo voy para atrás? Ahí. El SM traté de analogarlo con pedagógicamente también, con el desarrollo que plantea Piaget. Piaget dice que justo esta etapa entre los 0 y los 3 años es del desarrollo sensorio-motriz, cognitivamente. Lo que hace el niño es eso, darse cuenta que el mundo permanece, y ante la permanencia del mundo puede empezar a crear símbolos, primero símbolos concretos y después ya símbolos mucho más abstractos, pero solo se puede crear un símbolo, ya sea un símbolo como un dibujo o un símbolo lingüístico, ante la permanencia de un mundo. Si, por ejemplo, si todos los días un perro cambia, un día veo un perro que tiene 2 cabezas, otro día un perro tiene 10 cabezas y 10 patas, otro día ese mismo perro tira agua, nunca va a existir la palabra perro, porque no va a haber un referente en el mundo si es que todo el día cambia ese mismo referente.
Entonces es necesario que pasemos por la etapa sensorial porque eso genera permanencia. Y ante la permanencia podemos convencionar símbolos. En la etapa de la niñez, de la primera infancia ocurre eso. Se sientan las bases del lenguaje para ya en la niñez temprana, desde los 3 a los 6 años, aparece el lenguaje por sí mismo y aparece el desarrollo del pensamiento abstracto, aparece el desarrollo del autoconcepto. Si bien los niños de 2 años ya se pueden identificar en un espejo, a los 3 años ya aparte de identificarse y reconocerse como un ser distinto a los papás, ya se identifican con un ser con ciertas características, ya pueden decir de repente si son alegres, si son tristes, lo que les gusta lo pueden reconocer como un gusto distinto al gusto del resto. Es una etapa muy importante. Piaget lo llama etapa preoperacional. ¿Por qué preoperacional? Porque si bien aparecen estos elementos importantes, estos elementos no llegan a hacer operaciones mentales complejas, sino se sientan las bases de previa a estas operaciones mentales complejas que ya son operaciones lógicas. Empieza a aparecer la teoría de la mente, que es re importante para el contexto del trastorno espectro autista que estamos hablando. Aquí empiezan los niños a darse cuenta que su mente es distinta a la mente del otro, para que ya en la niñez intermedia, más allá de empezar a desarrollarse el autoconcepto, ya este autoconcepto se complejiza mucho. Son las operaciones concretas, no llegan al nivel de operaciones formales que ocurre en la adolescencia, desde la adolescencia de los 12 hasta el final de la vida en realidad, son estas operaciones formales, pero ya se pueden dar cuenta en las operaciones concretas que se pueden resolver los problemas con una lógica abstracta. Aparece el desarrollo muy complejo de la matemática también en la niñez intermedia, para que en la adolescencia ya estas operaciones matemáticas, estas operaciones lingüísticas, se puedan aplicar a la vida y como un proyecto de vida también. En la niñez intermedia aparecen también en la construcción de frases complejas y se empieza a construir, a partir de la comprensión de frases complejas, se empieza a comprender un discurso bien largo. Empieza la comprensión de la trama narrativa y a construir su propia trama narrativa. El niño empieza a identificarse como parte de una tribu familiar, empieza a darse cuenta que él vive con la abuela, la mamá y el papá, y que el otro vive solamente con la mamá y con el hermano, y empieza a diferenciar su trama narrativa de la trama narrativa del otro. Finalmente, toda la identidad se construye a partir de esta trama narrativa, no a partir de la biología. Nosotros somos en el mundo a partir de cómo nos narramos, más que biológicamente, porque en realidad el porcentaje de células que queda desde que nacemos hasta que nos morimos es mínimo. Será un 5% de células que se mantienen y todo el resto de las células cambia. Entonces, lo que nos entrega un sustento vital, identitario, es la narración, que se empieza a complejizar mucho en la niñez intermedia y en la adolescencia. Es vital porque se construye la identidad completamente en la adolescencia. En la adolescencia, el desarrollo de la moral ya deja de ser la moral que me entregan los papás. Ya nos separamos de los valores familiares porque ahora queremos adherirnos a valores tribales de los amigos. Aquí aparecen las tribus urbanas, me acuerdo cuando los Pokémon y todas esas cosas que en algún momento aparecieron. Y ya desde los 20 años la adultez, no dividí la adultez en las distintas fases. Creo que es importante separarla y diferenciarla de la vejez, pero la adultez en realidad implica asumir todas las responsabilidades de ya hacerse cargo de todo nuestro acto y hacernos cargo de personitas chiquititas eventualmente que van a ser nuestro hijo. ¿Por qué se separa la adultez de la vejez? Porque hay un ciclo también de dependencia y autonomía. Cuando nacemos somos totalmente dependientes, carecemos de autonomía, y cuando empezamos ya a envejecer, empieza un ciclo similar al ciclo del nacimiento, nos volvemos bebés. Entonces, por eso es tan necesario separar la adultez de la vejez, porque es muy importante darnos cuenta que finalmente el crecimiento implica un desarrollo de la autonomía, y esta autonomía es la que le permite, por ejemplo, a los políticos decir a qué edad los niños es posible juzgarlos como adultos. Cuando en el Senado se discute si es que la edad en que pueden asumir sus responsabilidades a los 14 a los 16, están discutiendo finalmente
respecto de cuándo los valores son propios y autónomos o cuándo son dependientes de los papás. Cuando un niño no es capaz de asumir las responsabilidades de su acto, el papá es el que tiene que asumir las responsabilidades del acto que cometió el hijo. Entonces, esa es la discusión tan importante que se da respecto a la edad en que se asumen las responsabilidades penales. Siempre es necesario considerar en el desarrollo de la autonomía de los seres humanos la autonomía sensorio-motriz, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, el desarrollo biológico y el desarrollo de la identidad personal. Esos 5 elementos son muy importantes a considerar. Bueno, contextualizando este desarrollo típico, nos metemos un poquito ya con el trastorno del espectro autista. El desarrollo biológico en el autismo es similar, a no ser que exista de base un síndrome genético, no debería haber una diferencia en el desarrollo biológico. El desarrollo cognitivo es atípico, más no deficiente necesariamente. El desarrollo deficiente, si bien hay una proporción de discapacidad intelectual mayor en personas con autismo que en personas con desarrollo típico, nunca ha sido ni va a ser un criterio diagnóstico para el trastorno de espectro autista. Entonces, partimos de la base que puede haber un desarrollo cognitivo que le permita a los niños ser competentes en contexto educativo y también en contextos laborales. Va a depender más en un contexto laboral lo amigable que es el contexto laboral que las características cognitivas de las personas con autismo. La autonomía sensorio-motriz también debería ser una autonomía sensorio-motriz típica. No debería haber un impacto porque por diagnóstico no hay características sensorio-motrices que le impidan desarrollarse laboralmente. No obstante, sabemos que la mayoría de los chiquillos tienen algún grado de hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial. Muchos tienen asociado hipotonía, un síndrome hipotónico central, por ejemplo, que también puede impactar en las tareas que hacen, más no es decidor en realidad en el desarrollo. No así el desarrollo, la parte del desarrollo social y de la identidad personal, perdón. Sobre todo el desarrollo social. Y ahí hay un tema de autonomía en el desarrollo social que hace que la autonomía tenga que trabajarse más en las personas con autismo. Somos seres gregarios, por lo tanto, si tenemos un desarrollo social atípico, es un tema a trabajar siempre. Y eso es lo que nos aporta también autonomía en el crecimiento desde la infancia hasta la edad adulta. Y el desarrollo de la identidad personal es algo que también tiene un desarrollo atípico. Pensemos que el lenguaje muchas veces también es un proceso tardío, de aparición tardía y de aparición muy atípica en las personas con trastorno del espectro autista. Y si es que estamos de acuerdo en que la identidad personal tiene una base narrativa, entonces claro que la identidad personal también tiene un desarrollo atípico, lo que va a impactar en la autonomía de la persona con trastorno del espectro autista y en el desarrollo de la moral y de la ética también. A veces incluso un factor protector. Yo conozco a muchas personas con autismo que tienen un muy buen comportamiento porque su moral es totalmente heterónoma. Adhieren aunque tengan 40 años, adhieren a lo que le dijo la mamá desde que tenía 5 años. Y no van a cambiar eso. El mundo es así. Una persona mucho más confiable que nosotros los típicos. Y aparece este concepto que es súper importante y que aparece en el idea de Rivière, lo acuñó Rivière, que es el sentido de actividad. Y a veces nos olvidamos de este concepto, pero este concepto es lo que nos va a permitir saber, por ejemplo, los apoyos que va a requerir un niño, un adulto, en un contexto laboral. El sentido de actividad es una habilidad cognitiva que le permite a las personas con autismo, a las personas en general, proyectarse hacia el futuro y ubicar el yo dentro de esta proyección futura. Hay una escritora, ella se llama Asnar Nafisi, acuñó esta frase. Yo iba a poner una frase similar, pero preferí darle los créditos. Necesitas imaginación para imaginar un futuro que no existe. Dentro de la idea, uno de los puntos importantes es el desarrollo de la imaginación. Por lo tanto, es imposible posicionarse en el futuro si es que me cuesta imaginarme a mí en un contexto irreal. Y Rivière plantea 4 momentos en que podemos ubicarnos, también pedagógicamente,
en que podemos ubicar a una persona con trastorno de espectro autista. Y que nos permite también identificar los apoyos que va a poder necesitar en un contexto laboral o incluso cuando sea más adulto y tenga que vivir probablemente en viviendas tutelares o en viviendas comunitarias tutelares, etc. El primero, hay un predominio masivo de conductas sin meta, inaccesibilidad a consignas externas que dirija la actividad. El punto 1 nunca debería existir. Si vemos que hay una persona que se mantiene durante mucho tiempo, perdón, en el punto 1, es que no ha habido una intervención correcta. Predominio masivo de conductas sin metas nunca debería ocurrir. A este es el estigma que existe aún en muchas personas del trastorno de espectro autista. Niños que tienen estereotipia todo el día o que están en el rincón o que están dando vueltas solamente sin realizar ninguna actividad funcional. No, eso no debería pasar nunca. No hay constitución biológica ni neurológica que haga que un niño permanezca toda la vida en este nivel. Por lo tanto, por lo menos deberíamos pasar al siguiente nivel que también debería superarse. Este nivel, el nivel 2, debería ser solo un escalón para llegar a niveles más funcionales que son el 3 y el 4. En el nivel 2 solo se realizan actividades funcionales breves con consignas externas. Cuando no las hay, se pasa al nivel anterior. ¿Qué va a implicar ese nivel? Va a implicar que aparece un concepto que se acuñó en el psicoanálisis y en el psicodrama, que es el yo auxiliar, que es un yo que va a poder auxiliar a la persona con trastorno de espectro autista en la habilidad cognitiva que en ese momento no ha desarrollado de manera autónoma. Por ejemplo, una actividad que se puede realizar acá es picar lechuga para después comerse la ensalada que preparó. Es una actividad funcional de ciclo breve que necesita una consigna externa y tal vez de un apoyo externo para poder realizarla. ¿Qué diferencia hay entre una y otra que es muy, muy importante para el desarrollo de la imaginación? Que en el primer nivel el niño ve el resultado de la actividad inmediatamente, por lo tanto repetitiva. A todo momento me voy actualizando en la misma actividad. No me voy posicionando hacia el futuro, de ninguna manera. Entonces estoy todo el día dando vueltas, o todo el día con estereotipia, o todo el día golpeando algo, pero no hay ningún posicionamiento hacia el futuro. No tengo una representación mental propia. Pasando ya al segundo nivel, los niños ya empiezan a generar una representación mental propia y se representan hacia el futuro. Ya saben que cuando están picando lechuga, si yo les muestro un pictograma o una foto de la ensalada de lechuga, esa misma lechuga que estoy picando va a ser la misma lechuga que después va a estar en la ensalada y me la voy a comer. Y hay una proyección futura y hay un desarrollo del pensamiento abstracto muy, muy importante. Para luego poder pasar a un nivel mucho más funcional. Actividades autónomas de ciclo largo que no se viven como parte de proyectos coherentes y cuya motivación es externa. Por ejemplo, en el colegio copiar de la pizarra. Claro, los chiquillos es fome copiar de la pizarra. Dentro de los niños con desarrollo típico y no todos copian de la pizarra porque comprenden el contexto educativo o porque cacha que los va a retar a alguien que no conocen. Muchas veces a las personas que están dentro del espectro, independiente del nivel de funcionamiento, no le importa que una persona que no conoce los rete. No están ni ahí. ¿Qué me viene a retar a alguien que no conozco? Me paro y me voy nomás. Y si me están hinchando en la clase, no me importa, me paro y me voy si no quiero que me reten. A lo más aguantan a los papás que lo reten, menos van a aguantar a una profesora. Entonces la motivación es externa. Y ahí viene, bueno, voy a copiar de la pizarra porque al copiar, después de copiar de la pizarra, voy a salir al recreo. O porque después de copiar de la pizarra, me van a entregar el juguete que no me lo entregaron al principio de la clase, me lo van a entregar después de copiar. Y eso ya le permite al niño posicionarse. Voy a llegar a la clase, me voy a sentar en mi banco y voy a copiar todo esto y eso me va a tomar 15 minutos, pero después de los 15 minutos ya voy a poder obtener lo que yo tengo. Y viene un posicionamiento hacia el futuro mucho más largo. El ciclo ya es largo. Para después poder pasar a un nivel 4 de actividades complejas, de ciclo muy largo, cuya meta se conoce y se desea, pero sin una estructura jerárquica de predicciones biográficas en que se inserten. Personas que pueden desarrollarse en un contexto laboral de manera muy, muy típica, o niños que pueden ir al colegio, estar cursando su enseñanza media, pero al momento de realizar una elección, e insertar esas elecciones dentro de una previsión biográfica que le diga, por ejemplo, estoy tomando el plan matemático porque en el futuro voy a ser ingeniero
porque si soy ingeniero a los 40 años voy a tener los bolsillos con mucha plata. Claro, esa proyección biográfica a veces no la realizan. Coincidentemente estaba viendo Atypical y estoy justo en el punto de la temporada en que Sam estaba terminando la enseñanza media y está buscando una universidad. Y está muy bien gráfica esta parte porque Sam no tiene idea qué estudiar. Y está en un grupo de apoyo del resto de las personas con autismo que están en el colegio. Y, y claro, le hicieron escribir las cosas buenas y las cosas malas para la terapeuta para ayudarlo a elegir su vocación. Particularmente Sam era muy bueno en el dibujo, pero no lo escribió. Casualmente su terapeuta se dio cuenta que era muy bueno en el dibujo y claro, ahí le dijo, oye, ¿por qué no pusiste esto dentro de las cosas buenas si en esto te podéis dedicar? Claro, nunca lo pensó porque no proyectaba sus características positivas dentro de previsiones biográficas, siendo Sam una persona con autismo que en ese momento era muy, muy funcional. Trabajaba, trabajaba en un empleo ordinario, no un empleo protegido ni un empleo con apoyo, podía hacerlo bien, pero no había una estructura jerárquica de lo que hacía para poder proyectarse hacia el futuro. Finalmente le eligieron la carrera ideal. Si, no me digan si después fracasa en la carrera, porque esa parte yo no lo sé. Pero le gustaba la ciencia y le gustaba dibujar, entonces iba a ser ilustrador científico. Era la carrera que le encantó. Por eso es tan importante el sentido de actividad. ¿Qué estrategias nos sirven para apoyar el sentido de actividad? Y voy a seguir siendo muy majadero en esto, el panel. No pueden los niños, en cualquier nivel de autismo, 1, 2 o 3, ninguno puede vivirse en un panel que le permita proyectar por lo menos su día hacia el futuro. Siempre tiene que usarse una agenda visual. Después una agenda escrita seguramente, como la que ocupamos todos, pero siempre tiene que haber una agenda que le permita realizar esa proyección. Para poder después llegar a la inserción laboral. Hay muchas formas de inserción laboral. Dentro de las más típicas están estas tres, que están apoyados de paradigmas de inserción distintos. Primero, uno típico que lleva años desarrollándose en Chile y en el mundo y todavía no ha sido eliminado, que son los empleos protegidos. Empleos que se desarrollen en centros laborales que están fuera del mercado laboral típico, si bien están insertos dentro de la actividad económica de las comunidades, solamente personas con algún grado de discapacidad trabajan en estos empleos protegidos. Como les comentaba, están dentro de centros laborales, como ASPADE, como muchas vidas adultas en muchos colegios, en donde puedan desarrollar tareas en carpintería, eventualmente en una panadería, pero no existe la proyección de que este niño va a aprender panadería y después va a trabajar en cualquier otra panadería con algún grado de apoyo. Este es el paradigma de exclusión, el paradigma de las escuelas especiales. Solo trabajan en un contexto excluido prácticamente del resto de la comunidad. Luego existe también estos empleos, los empleos con apoyo, perdón, donde las personas ya están insertas en una empresa típica con los apoyos que van necesitando. Por ejemplo, si queremos insertar a una persona que cuando hacemos el análisis de sentido de actividad está en el nivel 2, sabemos que va a necesitar un tutor que lo vaya asistiendo permanentemente, hasta que pasa a un nivel 3. Cuando el niño pasa a un nivel 3, cuando la persona pasa a un nivel 3, sabemos que vamos a tener que trabajar con un reforzador, porque probablemente no va a terminar de entender por qué tiene que hacer todas estas tareas si es que no le entrega un reforzador concreto que permita orientar sus actividades. Queremos llegar a este nivel, queremos llegar a un nivel 4, en que logre conocer sus metas y que necesite un apoyo mínimo solamente, como en el caso de Sam, para orientar un poco sus elecciones en función de una proyección biográfica. Porque recuerden, les cuesta mucho proyectarse a ellos al futuro, verse hacia el futuro, por el tema de la imaginación. Entonces, los empleos con apoyo, claro, están insertos también dentro de los empleos protegidos, pero mucho más insertos dentro de la comunidad. Ya hablamos de un paradigma de integración, pero todavía no llegamos a la inclusión.
La inclusión se llega cuando podemos insertar a las personas con discapacidad dentro de empleo ordinario, en cualquier tipo de empresa. Y la pega ahí parte de políticas públicas con cuotas de reserva, que es algo que se viene insistiendo no solo en Chile, en todo el mundo hace mucho tiempo. Dentro de lo ideal sería establecer cuántas personas con discapacidad existen en la región y la cuota responda a eso, responda a ese porcentaje. Si nos damos cuenta que hay un 20% de personas con discapacidad, entonces la cuota debería ser un 20% de personas en una empresa en situación de discapacidad, o por lo menos de padres de niños en situación de discapacidad que estén trabajando en una empresa. Eso implica cualquier situación o condición de discapacidad. Y implica también la participación colectiva y sindical de las personas con autismo. Y la protección sindical de las personas con autismo también. Implica también, por ejemplo, que si por ABC motivo, una persona que ya está interna dentro de una empresa, si le tiene un accidente, por ejemplo, y se le cortan las piernas, esa persona no agote la cuota, sino que se extienda la cuota. Si no, ya caeríamos en esas trampas que a la empresa le acomoda mucho aplicar. Es una responsabilidad de las políticas públicas llegar a este nivel de inclusión, que es lo mismo que va en la educación. La educación idealmente debería apuntar a la desaparición de las escuelas especiales y llegar a una inclusión radical de todas las personas dentro de un contexto educativo. Él es un símbolo, él es Pablo Pineda, el primer, lo conocen me imagino, el primer licenciado de Europa con síndrome de Down. Es licenciado en pedagogía y está sacando la licenciatura en magistrado, quiere ser profesor también. Tiene ya el diploma de magistrado. Y bueno, es el símbolo de la lucha de la integración laboral de todas las personas en situación de discapacidad. Él dice que él no tiene nada especial, lo único especial que tiene son los papás que impidieron que no renunciaron nunca a que él lo trataran como una persona con discapacidad. Es ganador de un premio Goya porque también es actor, es genial. Y tiene una frase que a mí me encanta, que dice que la próxima revolución en el mundo va a ser de las personas con discapacidad. Es importante verlo así porque es asumirse en una condición y al momento de asumirse, asumir la posición de discapacitado porque el mundo me está discapacitando y voy a empezar a luchar junto a mis papás, mi familia, mis terapeutas y todos, pero yo también por romper las barreras, por llegar a un paradigma de inclusión en todos los contextos naturales en que se desenvuelvan. Eso por mi parte, chicas. Claudia, si pudieras compartirnos ahora. Ahí pude, no podía abrir el micrófono. Bueno, un poco siguiendo con toda lo que nos habló Andrés en relación a la vida adulta. Nosotros como corporación son las miras que tenemos hacia el futuro, hacia la vida adulta. Nos proyectamos con las personas con autismo y hemos visto que no hay o no hemos encontrado instancias donde las personas se puedan proyectar en la vida laboral, la vida de pareja, en la vida familiar, o ser autónomos e independientes. Por eso se forma Acción Integra, que es una corporación sin fines de lucro que nos permite entregar apoyo a las familias sin distinción económica, enfocada en prestarle ayuda a todas las personas con trastorno espectro autista y a su grupo de apoyo. Nos fundamos el 27 de mayo, tuvimos nuestra personalidad jurídica el 30 de junio, nos costó, hubo harto altos y bajos en el tema de la obtención de la personalidad jurídica, pero lo conseguimos. Nos formamos principalmente, somos 3 familias inicialmente, que empezamos a ver las necesidades que iban a empezar a tener nuestros hijos porque ya están entrando en la adolescencia. Entonces, vimos que no solamente la orientación era trabajar la parte escolar, sino que también había una orientación en una inserción social y en una inserción laboral.
Entonces es ahí donde empezamos a ver que necesitábamos herramientas para orientar la vocación de los chiquillos, para proyectarnos hacia el futuro. Entonces, y ahí es donde empezamos a ver que como decía Andrés, con relación al trabajo en los trabajos protegidos, las empresas, no todas las empresas tienen esta orientación de trabajar con personas con discapacidad y proteger el trabajo, entregar las herramientas para que ellos se sientan cómodos y puedan realizar su trabajo. Así es que decidimos formarnos para entregar a las personas dentro del autismo talleres sociolaborales, donde ellos puedan desarrollar su vocación o descubrir su vocación, pero descubrirla desde la infancia. No queremos llegar a que los chiquillos tengan 20, 30 años y recién ahí empezar a abordar las necesidades laborales que ellos puedan tener. Nosotros nos apoyamos en pilares fundamentales, que son la familia, que es el pilar fundamental para que los chiquillos avancen. Nos comprometemos con la familia, con la comunidad, buscamos una inserción sociolaboral y trabajamos con la convicción de que podemos mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y también la calidad de vida de sus familias. Tenemos un sueño que es ambicioso, es muy ambicioso, pero creemos en ello. Creemos que vamos a lograrlo, creemos que vamos a llegar a concretar ese sueño en el mejor beneficio de las personas con autismo y en la inserción de la comunidad en el fondo, porque ellos tienen tanto derecho como las demás personas a hacer uso de todos los espacios, los ambientes y las actividades que les pueda prestar una comunidad. Muchas gracias, Claudia. Yo creo que Claudia abarcó bastante bien todo lo que es la corporación, ¿ya? Y tomando un poquitito lo que decía Andrés, es como cambiar este paradigma también educativo que existe para los neurotípicos, ¿ya? Estamos de acuerdo en que la educación hoy en día, si no se adapta para un neurotípico, para una persona con autismo, mucho menos, ¿ya? Entonces, como cambiar un poco los conceptos de educación y llevarlo un poco un poco más a los países desarrollados. Ya, si bien, como dice, es un sueño bastante ambicioso, estamos trabajando en ello y la idea también es partir de la base que son las familias. Ya las familias dentro de la corporación son bastante importantes, son un pilar fundamental para la educación de los niños y de los futuros adultos que vienen. Y siempre van a estar en ese apoyo y consideramos que ellos también necesitan apoyo, no solamente las personas con autismo. Ahora vamos a dar inicio al conversatorio. Si los que nos están viendo por el live tienen dudas, las escriben en el chat y las vamos a ir contestando. Pero mientras tanto me gustaría invitar a Paola a que nos cuente un poco su experiencia en base a toda esta transición, como decía Claudia, de que los niños ya se vuelven preadolescentes y existe una necesidad de proyectar qué va a pasar con ellos, ya más allá de la educación. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo 3 hijos, 2 varones. Los 2 varones tienen autismo, el mayor tiene 22 años y sí, es bien desafiante el camino. Uno se plantea muchas preguntas: ¿qué sucederá cuando crezca? ¿Será independiente? ¿Podrá trabajar? ¿Se va a enamorar? ¿Se va a casar? ¿Va a lograr tener una familia? Surgen tantas preguntas que uno no tiene las respuestas, ¿ya? Y, bueno, con el mayor empezamos con depresiones, mucha ansiedad, y ahí empezamos con tratamiento psicológico con Andresito, que Andresito ahí me puede seguir cómo intervenimos mi hijo mayor para que pudiera entender la condición que él tenía y tuviera la respuesta a todo esto que le estaba pasando, porque era una madeja que él no podía desenredar ni entender.
El apoyo psicológico es fundamental en este proceso de crecimiento, de transición hacia la vida adulta. Es una ayuda muy importante. Y en general ahí, Pau, el apoyo psicológico es importante en todas las etapas del desarrollo de los chiquillos. Sí, es muy importante. El otro chiquitito ya tiene 12 años y está entrando en la adolescencia. Hay mucho cambio físico, de la voz, el tema hormonal, muchas cosas. Uno también se pregunta, pucha, ¿logrará ser independiente? ¿Logrará ser un adulto pleno y feliz, seguro de sí mismo? Entonces, por eso surge también esta corporación, porque en base a a la necesidad de poder contribuir y mejorar la calidad de vida de las personas con espectro autismo, pues, reconociendo sus derechos, de participar de manera plena en la comunidad, ¿ya? Y ese es el aporte que queremos hacer como corporación para todas las personas con espectro autismo y para sus familias. No sé si alguien me quiere aportar algo más. Es complicado cuando Más. los chiquillos van entrando a la preadolescencia y es importante, como te decía, apoyos psicológicos que se les puedan brindar. Nosotros también como con los gemelos también hemos entrado en varios cambios y hemos recibido siempre recibimos apoyo y herramientas fundamentales con Andrés, que siempre ha sido nuestro psicólogo, que los niños tienen 2 años. Sí, porque necesitan esa herramienta para ir superando los retos que le depara el día a día. Y para uno como familia de pensar, ¿y qué va a pasar con ellos cuando nosotros ya no estemos? Que esa es la pregunta que se hacen todas las familias, ¿o no, Andrés? Sí, sí, eso. Ojalá no tuvieran que depender de nadie, que sean totalmente autónomos. Ahí vamos, ahí apuntamos. Aparte que todos tienen unas necesidades tan variadas, si no es que una persona con autismo sea de tal manera, no, son todos tan diversos. Claro, exacto. Sí, a mí me gustaría hacer una consulta a la Andrea, un poco de su presentación. Que claro, existen, por ejemplo, cuando tú mencionaste un poco de las etapas de desarrollo, existe este como un concepto, estigma de que tienen que ser a cierta edad, ¿ya? Y no siempre es así, ¿ya? Pero por ejemplo, en los neurotipos, no sé, neurotípicos tú dices, es que es inmaduro. Pero existe ese paradigma que uno tiene que a cierta edad hacer ciertas cosas y está como bien esquematizado en ese aspecto, y sacar un poco ese concepto de que tiene que pasar, ya que hay un desarrollo, una evolución, puede ser a cualquier edad. No sé si ahí tú puedes... Sí, es que hay que sea una condición del neurodesarrollo, hoy tiene tanta implicancia, tiene una implicancia total en todo el desarrollo del ser humano. Hablábamos del desarrollo social, del desarrollo biológico, del desarrollo cognitivo, del desarrollo identitario, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno hace, por ejemplo, una evaluación cognitiva de una persona con autismo, se da cuenta cuando lo corrige que hay un desarrollo totalmente disarmónico de su forma de pensar. Y es que, claro, lo estamos comparando con el desarrollo cognitivo de una persona estándar. Todos los test que son estandarizados son eso, son estandarizados a cómo funcionan las personas con desarrollo típico, y lo mismo pasa con todo el resto de la área del desarrollo. Nos encontramos con un desarrollo muy atípico, niños que biológicamente, como con el caso del Gusti, claro, está siendo un adolescente desde la biología, totalmente un adolescente desde la biología, sus hormonas están funcionando igual que si tuviera un desarrollo típico, pero su identidad le va a costar o va a necesitar un apoyo distinto para poder integrarlo. Y es donde entran las historias sociales con pictogramas, ¿cierto? No podemos explicarle palabreándolo solamente, porque las palabras van a terminar sonando como la profesora de Snoopy. Tenemos que entregarles apoyo. Seguramente no van a haber cosas que siempre se van a cumplir. Estamos hablando de un desarrollo atípico, entonces no podemos tampoco forzar a que se cumplan todas las cosas. Pero el desarrollo social, por ejemplo,
tenemos que entregarles las bases para que por lo menos tengan la oportunidad de saber cómo funciona algo. Muchas veces me topé en colegios con que profesores, incluso papás apoderados, le decían que por favor a su hijo con autismo no le pidieran que hiciera trabajo en grupo, porque no hiciera trabajo en grupo porque tenía autismo, entonces como tenía problemas de socialización, no iba a poder hacer el trabajo. No, no es que no pudiera, es que nunca le enseñaron. Lo mismo en los recreos, déjenlo estar solo porque él es autista. No, pues que no supo nunca interactuar. Entonces pasó de ser un niño con una apetencia social enorme de los 5 a los 6 a los 7 años, pero se encontró con un fracaso social a los 5 a los 6 a los 7 años que, claro, no tuvo la opción de ser de interactuar porque nunca le enseñaron cómo. Todas las convenciones sociales tácitas nunca la incorporó como el resto. Entonces él no optó por estar solo. Eso es mentira. Nunca optó por estar solo. Lo obligaron a estarlo. Entonces no es que estuviera eligiendo libremente. Ahora, si le enseñamos cómo y aún así prefiere pasar solo, está bien, por lo menos ahí está optando. Entonces sí, van a haber cosas que no van a aparecer, van a haber cosas que no van a aparecer, pero hay que enseñárselas, y van a haber cosas que los terapeutas, las familias, los papás, van a tener que también apoyarlo, sobre todo en los casos que tienen más necesidades de apoyo, que tienen, los desafíos biológicos son más importantes. Muchas veces ya no tanto, pero antes en las escuelas especiales se caía en un exceso de infantilización de los niños. Entonces veíamos una niña con 15 años, con 2 chapés y con un vestido, no sé, de una niña vestida como si tuviera todavía 7 años. Claro, ella no se da cuenta tal vez de eso, pero los papás y el resto del mundo sí. Entonces no podemos caer en eso. Tenemos que nivelarlo por lo menos a la edad de desarrollo que aparenta desde la biología también. Pues ese es el contexto, esos son los compañeros con quienes les toca estar. Entonces están los dos temas. No podemos forzar a que aparezcan las cosas, si bien tenemos que compararlo con un desarrollo estándar para saber cuáles son las ecuaciones que deberíamos ir haciendo. Tampoco podemos caer en la subestimación de los chiquillos. Independiente del nivel de autismo que tenga, sea 1, 2 o 3, no podemos subestimarlo. Sí, justamente como decía, Mm. suele pasar mucho que uno dice no lo reta porque tiene autismo, o no puede ser. Y ellos también son niños, son adultos, tienen, fuera de su condición también tienen, salen otros temas que uno puede hacer una rabieta, o puede estar enojado, no puede gustarle algo, y no es propio de su condición, propio de su desarrollo. Eso que, como dice la Paula, que iba a comentarles, también hay mucha gente que justifica una conducta con una condición. Yo, bueno, Andrés nos conoce hace mucho tiempo, yo soy súper estricta con los míos, entonces yo no le he aprendido con el tiempo a diferenciar qué es una descompensación y qué es una pataleta. Y porque me proyecto, como hablábamos con las chiquillas, me proyecto y no pretendo de que ellos van a ser niños toda la vida. Entonces yo digo, ya, lo que está haciendo ahora, ¿cómo se vería o cómo se aceptaría o cómo me proyecto con esa conducta cuando tenga 20 años? Eso es un poco, eso es importante, que las familias nos proyectemos y que creamos que los chiquillos tienen las capacidades para ser autónomos, que tienen la capacidad para entender. Ellos comprenden lo que hacen, a lo mejor unos antes, otros después, pero comprenden. Yo con el tiempo me he dado cuenta que comprenden. Yo con los gemelos me doy cuenta que siempre hay uno que aprende antes que el otro. Entonces yo digo, ya, si Sebastián aprendió a hacerlo, Marcelito lo va a hacer, vamos. Porque comprende. Nunca he justificado una conducta con su condición. No porque tengan autismo, no porque estén dentro del espectro, no, si le voy a aguantar que le robe la comida a la gente. Entonces, esa es una tendencia a infantilizarlo, y eso yo también siento que los vulnera de cierto modo, de que toda la vida lo estemos viendo como niños chicos y como que los queramos como un bonsai, que no crezcan nunca. De repente siento eso, que la familia desearía que fuesen siempre chiquititos. Pero mi máxima es no justificar una conducta con una condición. Eso yo creo que es súper importante. Y eso pasa mucho, disculpa, Claudita, Dale. en los empleos protegidos, en los centros laborales, le enseñan, ya no sé, una imprenta, y los chiquillos terminan botando todo el papel, o una panadería, y se terminan comiendo la masa, y lo aceptan.
¿cachai? Lo empiezan a aceptar, lo aceptan porque, claro, tienen autismo, ¿cómo no lo van a aceptar? Y finalmente la persona que le da apoyo laboral es la que termina haciendo todo el proceso. Los chiquillos que están en la caja recibiendo plata tampoco le enseñan a entregar el vuelto, no le enseñan a hacer una boleta. Entonces, claro, es darle la oportunidad de participar en un contexto laboral, pero sin ningún tipo de proyección. Y sin Y un claro, aprendizaje sustancial muy significativo. perfectamente los niños pueden aprender a no comerse la masa. Sí. No es un desafío tan grande eso. Claro que lo pueden aprender. ¿Y qué pasa? No es que yo esté en contra de los empleos protegidos, para nada, pero sí estoy en contra de la eternización de un empleo protegido, de que se haga, pero no con una proyección hacia un empleo con apoyo y después un empleo ordinario. Quedarte per secula seculorum en un empleo protegido es que no trabajaste en nada nunca. Claro, y en el fondo es no creer en las herramientas que uno mismo le está entregando. O sea, en algún minuto todas las intervenciones y todas las herramientas que uno le entrega en terapia, en la casa, en la familia, tienen que rendir frutos. Y para rendir frutos tenéis que darle los espacios y los contextos que ellos necesitan para poder, es como el otro día yo escuchaba a una mamá que decía, me encanta la adolescencia de mi hijo con autismo porque es donde puedo ver todas las intervenciones desde los 2 años hasta sus 15 años. Es donde uno ve como todos los frutos de lo que uno le ha ido interviniendo durante el trayecto hasta la adolescencia, que es la terrible adolescencia. Sí. Entonces es importante ordenar también cómo funciona un empleo protegido. No deberían pasar 2 años de una persona con autismo en un empleo protegido, sin que pueda transitar hacia un empleo con apoyo y después hacia un empleo típico. Ahí también, Andresito, yo creo que es importante el apoyo de la familia, porque también es la familia la que dice, no, si tú podís o no, ¿por qué está todo el tiempo lo mismo? ¿No? ¿Por qué no le entregan las herramientas para? O la familia también es importante que esté detrás constantemente apoyando la evolución de la persona que está trabajando, sea en empleo protegido, sea donde sea. Claro, claro, y asumir de que, y exigir también de que en Sí. cualquier centro, en cualquier escuela donde estén, y está trabajando con profesionales del área que le enseñen. No puede ser que se quede en manos de unos expertos, y expertos entre comillas, porque los expertos en los niños son los papás siempre, que se quede toda la información, pues tiene que democratizarse, sobre todo en estos casos tiene que democratizarse la información. Si los terapeutas finalmente intervenimos 45 minutos en la semana, eventualmente si tenemos una relación más fluida con la familia, conversamos bastante, pero la intervención todo el resto de la semana es en la casa. Y a mí me gusta ver cómo empezaban a desarrollar ustedes, bueno, el Maxi, la familia del Maxi, la familia de los gemelos y la familia del Gusti, cómo pueden estar solos en algún momento sin ningún apoyo terapéutico y darse cuenta de lo que le está pasando a él es esto. Entonces yo necesito crear una estrategia para que funcione así. Porque lo que le pasa de esto, pueden hacer un análisis perfectamente de lo que le pasa a los chiquillos, cuál es la estrategia que tienen que utilizar para lograr el objetivo que quieren. Yo creo que Entonces eso es igual un lo fuimos hacerse logrando cargo en de el, las familias de eso. eso, lo fuimos logrando igual en el camino. No sé si la Pau me lo confirma, la Pauli también como hermana, no fue fácil para la familia, pero lo fuimos adquiriendo en el camino de no desentendernos de la condición de los chiquillos. O sea, nosotros nos llevamos a los chiquillos, yo no tomé a mis hijos y los llevé al centro espiral para que me los mejoraran. Los llevé para que me dijeran, mira, tú tienes que hacer esto, la Pau que nos cuente. No, de hecho, allá en el centro nos entregaron muchas herramientas para poder trabajar en conjunto con la familia, o sea, desde los hermanos, los papás, los abuelitos, todo. O sea, las herramientas estaban para poder seguir todo lo que nos habían enseñado y trabajar la autonomía, que es lo que más nos interesaba. Siendo autónomos logran muchas más cosas. Esa es la mira que tenemos nosotros en la corporación, que los chiquillos desde toda esa intervención puedan tener una autonomía a lo mejor asistida, pero que sea
asistida desde su decisión, no sé cómo decirlo, desde sus elecciones, en el fondo. De que ellos decidan o que ellos elijan tal o cual cosa, porque en el fondo van a necesitar apoyo siempre, Sí. o asistencia, pero que sea desde sus propias elecciones. Eso es lo que nosotros Sí. vemos en nuestra... Eso es lo que nosotros Sí, yo buscamos creo que en un Acción poco Integra. apoyándote, claro, no, no fue fácil. No. Uno se da cuenta que al final, entre más se conectan, más difícil es. Sí. Y uno mirando hacia atrás, ve, claro, se da cuenta de que realmente no estaban conectados. Pero es más trabajo, pero la satisfacción de que van avanzando es mucho mayor. Ya me gustaría comentar un poco de los comentarios del like, que hay un comentario que es bastante interesante. Primero, saludo a Centro Espiral, siempre nos ha apoyado. A la Pau. Y Valentina nos dice que, lo voy a leer, también hay familias que muchas veces se niegan a que sus hijos ya en la adolescencia y transitando a la adultez conozcan su condición para generar herramientas de autoapoyo, haciendo el camino a la vida adulta y todo lo que conlleva más complejo. Por eso la importancia de los apoyos en el conocimiento de sus características. ¿Y por qué me llamó tanto la atención? Porque nos pasó creando este conversatorio. Sentimos que los adultos lo esconden. Pasaba mucho que a las personas con la condición las tienden como a esconder. Y por eso no se ve tanto quizás. Si tú estás inserto como en este mundo del autismo, los puedes ver. Pero si no, es una de las explicaciones por qué es tan desconocida la condición. ¿Ya? Es no tener miedo a tener la condición. Decía, por ejemplo, si a mí me diagnostican, y lo más probable, autismo, no va a dejar de ser la persona quien soy. ¿Ya? Quizás va a explicar, bueno, siempre decirle a la chiquilla, va a explicar un poco de cosas, quizás. Pero no va a dejar de ser quien soy hasta ahora. Ya, entonces perderle un poco el miedo a tener esta condición. Ya no es, si bien, y el paradigma también de que se va a curar, ya lo tratan como una enfermedad y no es así. Ya también saludo a Carolina. El camino es largo, pero es satisfactorio, que decía que hay mucho que aprender. A Karen y a Liliana. Ahí no sé si tienen algún comentario. Te escuchaba, Pauli, en relación al cómo impacta, sobre todo en un adulto. Yo trabajo haciendo clínica también para personas adultas con trastorno de espectro autista, psicoterapia. Me ha tocado trabajar con personas que han recibido un diagnóstico siendo adultos y profesionales. Una vez uno de ellos me comentó que para él, ¿en qué le cambió la vida? Primero fue un descanso, porque le dio una explicación a toda su vida desde que era chico. Y segundo, me dice que encuentra estacionamiento más rápido y que las colas de los súper son más cortas. Fue y sacó el carnet de discapacidad y está maravillado con eso. Eso es importante, como lo enfoquen. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Sí, es una visión muy distinta. Sí. Aparte que como dice la Pauli, cuando los chiquillos empiezan a despertar, aparte que tienen crecimiento inherente a la edad, hay cosas que son inevitables, son inherentes a la edad que están viviendo. Entonces empiezan a aparecer nuevas conductas, porque no todo está terminado cuando ganaste una batalla. Empiezan a aparecer cosas nuevas. Y es ahí donde nosotros decidimos qué batalla es la que vamos a pelear. O sea, como familia, como mamá, por los pocos papás que igual están presentes, pero lo están, como mamá decidimos, sí, esta batalla peleo, esta batalla no peleo. O sea, ¿dónde vamos a invertir nuestra energía? Y es como enfoquen también. Hay mucha gente muchas personas me ha pasado que me preguntan, oye, pero cuando son adultos se mejoran. Y es por lo que dice la Pauli, pues hay muy poco adulto visibilizado en la sociedad, personas con un autismo, a lo mejor un autismo muy, muy piola, por decirlo de alguna forma, pero no personas con el autismo como el que tienen los gemelos, como el que tienen Maxi, como el que tiene Gustavo, no ves adultos así. Entonces a mí me pasó hace poco tiempo atrás, una amiga me llama y me dice, oye, tengo un problema, tengo un adulto con COVID,
que tuvimos que desentubarlo y no sabemos qué hacer. No sé qué hacer. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo abordarlo. Yo no había visto nunca un adulto con autismo. Entonces ahí tú te das cuenta de que sí, pues están muy escondidos. Y están escondidos porque no hay instancias, no hay espacio donde puedan socializar. Pues. Por último, entre ellos. ¿Cachai? Porque igual ahí tú también estás aplicando las máximas de inserción, porque si lo así, socializar uno que son más autistas con el otro que es menos autista, igual estáis generando, están socializando de alguna forma. Sí, yo creo que son muchos conceptos sociales que uno, o estereotipos sociales que existen, que no se sacan realmente de la mente. No, o cosas tan simples como no te juntes con un autista, te volverás autista, eso no es verdad. ¿Ya? Entonces, yo creo que es más que nada un concepto social que es muy errado. Y parte todo de un poco de información o un poco de educación o también visibilizar un poco porque pasa. O sea, y cuando van despertando justamente esa una de las dificultades, que no sé, se tiren al supermercado, se tiran una escalera y no sé, pues un niño con síndrome de Down, se ve que es un niño con síndrome de Down. Un niño autista no tiene muchos rasgos físicos que lo hagan verse como un niño autista. Entonces, lo primero que hace la gente es prejuicio. El prejuicio de, está un niño malcriado. Claro. ¿Ya? Entonces, entender un poco a veces que si bien, claro, muchas veces por su condición que tienen que regularse, sacarse un poco los prejuicios. Pauli, disculpa, hay una pregunta en el chat, ¿la leo? Sí. Mira, Carolina Holguín dice, ¿cómo lo hacen con las pataletas o berrinches? Cuando uno sale con ellos, disculpen la pregunta, soy nueva. Todas las preguntas son importantes para nosotros, Carolina. Dice, mis hijos recién están diagnosticados y son mellizos. Aquí tiene la mejor para contestar, mellizos. Carolina, paneles. A mí todo lo que me ha servido hasta el día de hoy son los paneles de anticipación. Mientras ellos más sepan lo que va a pasar después de cada actividad, les ayuda más a controlar su ansiedad. Les ayuda a anticipar lo que va a pasar, les ayuda a controlar la ansiedad para el cambio, les ayuda a ordenarse en el fondo, porque son pensadores visuales. Necesitan tener un apoyo visual para ordenarse. No va a ser que, o sea, uno se vuelve experta en el uso de paneles después. No es que con el panel vaya a ser la solución, pero te sirve mucho para evitar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, lo importante es que lo sepan usar desde siempre. Lo que te puedo decir que me pasó como experiencia personal, no sirve de nada mostrarle el panel al niño recién cuando está descompensado, porque no lo va a inflar. Lo importante es que sean herramientas que ellos sepan usar. Me pasó como experiencia personal, no sirve de nada. Lo importante es que sean herramientas que ellos tengan asimiladas, porque tengan asumido el trabajo con esa herramienta, que en el momento que el niño vaya, a lo mejor igual va a ser un mini berrinche, pero él va a saber con el panel qué va a ir pasando y lo va a ayudar a regularse más. Es lo único que te puedo decir, los paneles sirven, salvan la vida. Baja el nivel de ansiedad. Bastante. Baja mucho el nivel de Sí, ansiedad. y a mí me gustaría complementar con algo que, bueno, después de 10 años estar en esto, el Andrés nos explicó una vez, y que justamente tú dijiste, que ellos no aprenden cuando están en una pataleta o algo así. Entonces, me gustaría que Andrés complementara eso, porque realmente después de 10 años estar en eso, vas entendiendo un poco y te das cuenta que primero siempre se aprende algo nuevo, y segundo, que también se puede aplicar a tantas cosas, porque una persona enojada no te va a comprender o no te va a recibir la información de la misma manera que estando enojado. Así que ahí Andrés sí podría complementar un poco esa situación. Sí, yo hubiese respondido lo mismo que la Claudia en realidad. Eso es lo que hay que hacer, pero la intervención, como dijo la Claudia, ahí es previa, ¿cierto?
porque, así como dice la Pauli, si le mostramos el panel en el momento y tratamos de enseñarle cómo se usa el panel de anticipación, la agenda visual cuando está en un desregulado, no lo va a cachar nada, no va a aprender. Cuando una persona está en una situación de estrés, todas las personas, el cerebro se llena de cortisol. Y el cortisol tiene una función evolutiva, porque lo que nos permite el cortisol se activa en una situación de estrés, y cuando estamos en una situación de estrés, es una situación de peligro. Entonces, cuando estamos en peligro, no nos vamos a detener a aprender algo. Lo único que nos va a disponer el cerebro es arrancar nomás. Si vamos caminando, por ejemplo, y vemos que se nos aparece un león, no nos vamos a poner a pensar, y tal vez podría hacer esto, o podría aprender a lacear como los vaqueros y tratar de... No, no nos va a permitir hacer eso. Cortisol nos va a bloquear y nos va a permitir recurrir a cualquier acto de escapismo que tengamos a mano nomás, pues no aprender nada, arrancarnos, porque estamos en una situación de estrés. Entonces, le mostramos la agenda visual antes y de alguna forma, claro, podemos intentar, si es que ya está desregulado, mostrar el panel ahí, pero después ya vienen estrategias cuando está desregulado de contención sensorial, ¿cierto? Yo ahí quisiera una y de todas cosita. maneras, disculpa Claudita, Dale, dale. ya si es que está muy mal y tenemos que bajarlo, bueno, démosle un dulcecito, démosle un celular, si en realidad no va a pasar nada muy malo. Si el error que cometimos lo cometimos antes cuando no le mostramos la agenda visual. Ahora, la agenda visual tampoco no es un dulce, no es una pastilla que nos da un doctor y que funciona mágicamente, es una estrategia educativa que hay que desarrollarla. Como dijo la Claudia, se volvieron expertas después de tantos años, claro, y entendieron que lo básico que dijo la Claudia, que no se le muestra cuando está enojado. Es todo el día, todos los días, todo el día. El niño tiene que saber que lo que ocurre en su día, lo que está en la agenda es un reflejo de todo su día y tiene que confiar 100% en el panel, porque ese panel le va a permitir transitar a todos los contextos, estén los papás o no. Entonces, ¿por qué de repente los papás dicen, uy, es que a mí me funciona perfecto la anticipación verbal? Pucha, si yo le creo que le funciona perfecto, pero cuando se va el papá, ya no hay nadie que lo anticipe. Entonces, funciona bien solo con los papás. Y después el niño va a ir al colegio y no va a ir al colegio con los papás. Entonces necesitamos una estrategia que le permita transitar de un contexto a otro. Y tiene que enseñarse cuando está bien, porque cuando está enojado no va a aprender no nada. funciona. Ahí Ahí tenemos que en tratar de eso que bajen. que decís tú, que hay muchos papás, yo también fui una de aquellas que decían, no, si ellos entienden, si yo les digo, con palabras entienden. Pero con el tiempo yo me di cuenta que habían cosas que no estaban entendiendo porque las volvían a hacer. Entonces ellas estaban reaccionando a mi tono de voz, pero no a mi orden. No a la orden que yo les estaba dando. Ahora yo lo de Carolina yo la entiendo porque igual es difícil con dos. Entonces lo que yo le puedo dar como experiencia personal de gemelo, regula uno. Regulando a uno, tenéis la mitad de la batalla ganada y podéis regular al otro. Siempre regula uno, porque siempre hay uno que comprende más rápido que el otro. Entonces regula al que te entiende más rápido y con eso voy a tener la calma para regular al otro. Eso es como experiencia de vida con gemelos con autismo, que tengo uno aleteando por aquí que quiere saludar. Quiero aclarar algo, Claudita, para que no se malentienda. Cuando yo les dije que le den un dulce, que le den el celular, no es que eso sea la forma, para nada, en ningún caso. No, pero es no lo para salir, reforcemos nunca. sirve. Pero si Sí, yo me lo sirve imagino para que salir. están en la calle, tiene dos niños que están totalmente desregulados, nos vamos a tratar de mostrarle Es el que panel en sirve. ese momento. Sirve, ¿sabes? Porque me te voy a contar una experiencia personal súper cortita. Yo en una ocasión fui con los gemelos al McDonald's. Yo no tenía idea que el McDonald's estaba cerrado de acá de Placilla. Partí para allá, hoy panel, McDonald's, panel en el auto, panel en el bolsillo, panel en todos lados, McDonald's. Llego al McDonald's y el McDonald's estaba cerrado. Ustedes se pueden imaginar con los dos descompensados, yo arrodillé en el suelo, con los dos tirados en el suelo, completamente descompensados. Entonces, ¿qué pasó? Me saco el celular, que fue en el minuto ya del bolsillo, calmé a uno, y ya cuando el hermano vio que el hermano se estaba calmando, empezó a bajar los niveles ¿cachai? Entonces ella me los fue a llevar al auto y me pude venir a la casa a llorar porque estaba desesperada. Pero por lo menos en el minuto logré que estoy hablando de que los gemelos tenían 4 o 5 años.
logré que uno de ellos dejara de agredirse, logré que se les pasara la rabia en el minuto, porque le pasé el teléfono en ese minuto, estaba en la calle, él me dio una bomba de benzina, no haya cómo parar a uno al otro, entonces igual son estrategias que te pueden servir. Sí, yo creo que un poco de cuando ya manejan un poco los paneles nos pasó con el Maxi, que ahora quiere hacer toda su pinta. Entonces él arma sus paneles, arma todo su panorama cuando va a salir, y si no le gusta un panorama va y lo cambia. ¿Ya? ¿Por qué menciono esto? Porque Miriam menciona, Sacheli en realidad menciona que usa los paneles y siempre lo anticipo, pero a veces, aunque él sepa que vamos a otra actividad, hace un berrinche. ¿Ya? Entonces me gustaría saber cómo abordan test, porque si bien hay una anticipación y va bien preparado, no quita el hecho de que pueda pasar. ¿Ya? Entonces, que comentaron un poquitito cómo lo hace Paola o Claudia. Bueno, el panel es ley. Lo que dice el panel es ley. Ahora, si yo tengo, en el caso de Gustavo, tengo que cambiar por ese motivo algo de la salida el tour que nos vamos a dar, chuta, yo recurro a la palabra, le digo, Gustavo, mira, vamos a hacer esto otro, vamos a ir al supermercado y después vamos a ir a la casa. Claro, se altera un ratito, pero ya también recurro al celular como para calmarlo y él ya encaja en lo que vamos a hacer, que va a ser la compra del supermercado y luego vamos a casa. No tengo problema en ese sentido. Me costó mucho llegar a eso, a que pudiera ser un poco más flexible ante cambios que puedan surgir en el camino, porque puede ocurrir también, ¿ya? Tú puedes armar el día, pero puede ocurrir cualquier cosa. Sí, antes, cuando no podía, bueno, dejaba o sea, le daba esta contención por detrás, el abrazarlo, el mecerlo, hasta que lograr calmarlo, porque de esa manera, apretándolo, él lograba calmar este descontrol que tenía. Y ahí volvíamos a la normalidad, volvíamos a revisar el panel y seguíamos con la actividad, dándole contención. Eso. Ahí en ese aspecto nosotros, yo no sé, ahí si Andresito me ayuda un poco, eso igual es súper amplio, depende de la actividad, porque, o sea, es difícil cambiarle a un niño una actividad, sobre todo si después de lo que está haciendo, si ha entretenido, viene algo fome, po. Entonces, a mí me ha servido harto, por ejemplo, si viene algo fome, por ejemplo, no se puede repetir, están jugando y chuta, después viene a acostarse, que fome acostarse, po. Entonces, ahí es donde uno empieza a buscar reforzadores. Para que ellos subieran a acostarse, yo me acuerdo que le dábamos de reforzador un fruyele, para que no lloraran, para que no fuera un escándalo acostarse, po. Pero igual es inevitable que también ellos manifiesten sus intereses. O sea, me gustaría, no sé, a lo mejor va a sonar un poquitito feo, pero me gustaría que lográramos todas las familias un poco dejar de demonizar la condición de los chiquillos, dejar de victimizarnos de la condición de los chiquillos y dejar de pensar que los chiquillos lo que hacen en contra de nosotros. Eso sería importante. Los chiquillos lo hacen porque son chicos, son personas que tienen intereses, que tienen cosas que les gustan. Sí, son chicos. Intereses, cosas que les gustan, cosas que no les gustan. Y ahí tienes que ir mirando el contexto nomás. Ir mirando qué pasa, qué lo hizo enojar, qué le gusta, qué no le gusta, cómo uno se los pololea de repente para que hagan algunas cosas. Sí, yo creo que un poco el Maxi también fue lo mismo, o sea, él era muy inflexible y todos parten siendo muy inflexibles, pero y no solamente como que fuimos poniendo a prueba su flexibilidad en realidad, de a poco, ya de a poco, por ejemplo, no sé, como se le decía, por ejemplo, si el panel es ley y tenés que caminar y tenés que irte por un atajo, imposible, ¿ya? Como lo hicimos un poco también con los reforzadores, mira, si nos vamos por este lado, y siempre viendo el estado de ánimo y siempre probando un poquitito hasta qué punto llegaba. Ya, por ejemplo, si estábamos como en un ambiente protegido, por ejemplo, la casa, y estaba todo bien, lo obligabas a hacer cosas que no le gustaban. Por ejemplo, al Maxi no le gustaba comer jalea,
le carga la textura a la jalea. ¿Ya? Y todos estos niños parten comiendo así, comidas muy específicas, y partimos, sí, eso sí, partimos con las comidas. ¿Ya? Le empezamos a dar a probar distintas cosas que no le gustaban por la textura, por el sabor, y le hacíamos, pero prueba, y después 2 horas después, pero prueba. Y, y ahí fuimos como en un proceso de harto tiempo, flexibilizando eso, y después como que fue flexibilizando otras cosas. Pero ya, por ejemplo, el Maxi ahora come hasta sushi, come de todo, y hace poco, no sé, probé una jalea, unos potecitos que cuando uno era chico, yo me acuerdo, compraba, que son unas jaleas chiquititas, dulces. Maxi no le gusta la jalea, nunca probaba, pero no le gusta la textura, pero estos parecen dulces. Ya habían unos potecitos chiquititos y se los comió, y probó la jalea, ¿ya? Y nunca pensamos que iba a probar la jalea, pero como parecía que era un dulce, se la comió. Entonces, como yo siempre le digo, que pierdan como el miedo a probar cosas que no les gustan. Ya tienen que hacerlos probar. Si, por ejemplo, antes, no sé, me acuerdo, el Maxi no se podía llevar al supermercado, porque en el supermercado era show y quería pedir todo lo que él quería. Entonces lo fuimos llevando de a poco, con apoyo entre varios, y si no le gustaba algo ya teníamos que ir corriendo porque era show. Ya después lo intentábamos otra vez, y de a poquito ya te compró una cosa, ya después no, y ahora el Maxi, por ejemplo, uno le muestra el panel y dice, no, pero quiero ir para allá, no, si no nos vamos. Y el Maxi, sigue su camino. Ya, pero es todo un proceso sí que uno tiene que seguir y no rendirse realmente. Esa es Eso como es la clave, importante, no no rendirse. rendirse, ser Mm. perseverante, ser constante, seguir una línea, y que también ellos aprendan a reconocer la autoridad. Si tampoco es lo que yo les decía de antes, no podéis justificar una conducta con una condición, o sea, ellos no porque estén dentro del espectro van a poder hacer lo que ellos quieran. Eso le ayuda también a flexibilizar un poco. Sí. Karen dice que también hace lo mismo, tiene como reforzador le da cosas para comer y jugo, y ahí le cambia el panel. Ahí como hace el cambio, ya como ya no usa el reforzador celular, ya que ese es como un logro para todos, que es difícil de retirar. Son Ya, elementos de transición, Pauli, al sí, final. Cuando una transición le cuesta, lo apoyamos con algo que le guste, que también tiene que ver con el tema del sentido de la actividad. Si un niño no tiene sí. sentido en la actividad que le propone, claro, En lo va a realidad hacer. pueden ser varias cosas, porque no sé, al Maxi ahora le gusta la fuente de la cocina, entonces Y realmente puede ser cualquier cosa. con el Maxi lo que pasa ahora es que el Maxi sabe cómo funciona el panel. Ya pasamos por no sé cuántos años tiene el chico de la compañera que preguntó recién que decía que le mostraba el panel y no le resultaba. No. Si es No puse la chiquitito, edad. claro, está en un proceso de introducción del panel. Si tiene 4 años, entonces es lo que dijo la Pau, es lo que Sí, sale ahí el ley. Si cedemos un poquitito, ya no sirve de nada mostrarle el panel, porque lo va a usar a comodidad de él, lo va a cambiar a su comodidad. Pero ya teniendo un Maxi que ya es un adolescente, que ya puede plantear su interés y te puede decir a través del panel cómo quiere que sea su día, claro, ustedes pueden convenir en el panel, pues ya vamos a hacer esto, pero antes tenemos que hacer esto. Y vamos a ir al súper y no te va a comprar todo, pero vamos a comprar 2 cosas, exacto. ¿cierto? Ese Les de no te voy a manifiesta un comprar, interés. ese de no te voy a comprar todo es Mm. súper importante, porque en una ocasión yo tuve un problema muy grande porque yo pasaba todos los días antes de entrar a terapia a comprarles sopaipilla a los gemelos. Entonces un día no les compré sopaipilla, pero no les puse sopaipilla en el panel. Pero tampoco decía, no vamos a comprar sopaipilla. Entonces, ahí me faltó ese paso, que uno lo va aprendiendo con el tiempo. Hay un comentario en el chat, Sí. Pauli. Sí, justamente me gustaría, porque dio justo en el punto Millaray, que dice, me gustaría complementar que el autocuidado parental es fundamental para la crianza. Tal como señala Claudia, el desborde emocional puede ser muy recurrente, pero es ideal tener estrategias para adultos, ya que el cansancio y el estrés es percibido por el niño o gracias. las niñas en los tonos de voz, forma en cómo actúan sus personas significativas. Yo trabajo con personas que crían y es vital su cuidado personal para equilibrar. Ella es mi cuñada.
Sí, por eso justamente quería verlo, porque claro, uno de los puntos que nosotros queremos hacer como corporación es, yo creo que la palabra perfecta son los grupos de apoyo para familia, ¿ya? Y un poco de este autocuidado que tienen que tener y de apoyarse en el aspecto de que, sí, tal como hacer un grupo de apoyo en Alcohólico Anónimo, por ejemplo, ¿ya? Y contar su experiencia y desahogarse un poquitito, ¿ya? Porque como dice la Claudia, no existe persona que no le haya pasado que Que no se en, desborde. sí, que se descompensa. Y no sé, por ejemplo, con mi mamá nos pasa, es como que jugamos un poco al policía bueno y malo. Entonces, por ejemplo, el Maxi cuando se enojaba o le daban las pataletas, o se descompensaba mucho y nos pegaba, ya porque eso pasa, se ensañaba con una. Y con la otra trataba como de calmar. Entonces, por ejemplo, con la que se ensañaba se tenía que ir, ¿ya? Y la otra hacía la contención. Y nos tocó eh, parejo, me toca a mí a veces, le toca a mi mamá, y claro, y la persona que está, por ejemplo, que fue agredida, eh, descompensa total. Entonces ahí uno lo que tiene que hacer es como retirarse, porque al final como que la furia la La enfoca en esa persona. sí. Sí. Bueno, nosotros aprendimos harto eso yo inicialmente con con los chiquillos, cuando iban los chiquillos, Andrés y la Dani, en el apoyo a la familia. Lo que pasa es que a nosotros, Andrés como psicólogo, siempre como familia nos enseñó a ver lo positivo de toda esta cosa del autismo, po. Porque me acuerdo, siempre tengo tan grabado en la cabeza cuando me dice, ya, pero los gemelos, cuando los gorditos tenían como 3 años, ¿los gemelos saludan? No, le digo yo, no saludan. Ya me dice Andrés, ¿pero qué hacen los gemelos cuando llega el Marcelo, por ejemplo, de la pega? No, le digo yo, ellos llegan, se acercan al papá y los miran, ya, pues me dicen, sí saludan. No dicen hola, pero sí saludan. Entonces empezar a buscarle también el lado para poder alivianar un poco la carga emocional, porque la carga emocional es fuerte. Entonces cuando tú le empezás a ver lo positivo en muchas cosas, empezás a decir, oh, sí, si yo me puedo desligar un poquitito de esto, no sé, puedo delegar, puedo confiar en otra persona que los cuide, puedo ir alivianando mi carga un poco emocional, porque para uno como mamá se pone súper aprensiva, porque a uno le da miedo que alguien abuse del silencio de nuestros hijos. Entonces es importante conversar con otras personas, es importante, oye, ¿sabéis que yo lo hice así? O ¿sabéis que a mí esto no me funcionó, pero me funciona esto otro? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué te sugiere? ¿Qué experiencia has tenido? Eso es súper importante para todos nosotros, tanto para las personas que tienen a los hijos más chicos, que podemos ser nosotros un referente, para nosotros son referentes las familias que tienen a los chiquillos más grandes. Siempre se pueden apoyar con la experiencia que han tenido. Por eso le invitamos a que si quieren formar parte de este grupo de apoyo, nos escriban a corporacionaccionintegra.org. Ya hay un formulario de contacto ahí, que nos contacten para que empecemos estos grupos de apoyo, que en sí, cuando uno se junta con la mamá, en sí lo hace sin pensar un poco lo que es. Ya, y Miriam nos comenta que también está en una situación súper estresante porque empezó el colegio presencial. Entonces igual, yo creo que eso un poco es, yo creo que de mi perspectiva como estudiante es como liberarse un poco la carga. Ya solo, por ejemplo, no sé, tengo 10 tareas en el día, si me encuentro muy estresado, mejor hago 8 y estoy en bienestar emocional. Ya, eso es de mi perspectiva estudiante realmente. No sé si ustedes quieren complementar algo, porque realmente harta las tareas que le dan a los niños y uno como que siéntate ya en la tarea. Ahora sí, no sé si Miriam trabaja, si al mismo tiempo que está con las clases de su hijo está trabajando, pero no tenerle miedo. Mira, si Miriam se quiebra una pata, va a ir al doctor y le va a dar licencia. Si Miriam está estresada, va a ir a un doctor y le va a dar licencia. Y está bien. Y eso va a ayudar a que el proceso con su hijo sea mejor. O sea, es tan válida una licencia por salud mental como porque te quebraste una pata. Y es así.
Entonces, es cosa de ir reconociendo también nuestros estados emocionales, Sí, tal como efectivamente. reconocemos todo el resto de la salud. ¿Cachai? Si estamos dándonos cuenta de que desde la emoción no estamos pudiendo, que estamos superados y eso le está impactando, como dijeron por ahí también al niño, ya tenemos que recurrir a un médico especialista para que nos ayude, no con un tratamiento medicamentoso, sino pero con un proceso así de descanso que facilite, si es que está trabajando recién el panel, que facilite la introducción del panel, harta pega, sobre todo cuando recién están diagnosticados y son chiquititos. ¿Sí? Sabemos ustedes mejor que yo que es harta la pega, pero dura, esta intensidad del trabajo dura un par de años y después se hace bastante más llevadero. Sí, es importante, es súper importante también lo que tú estás diciendo, Luisito, que las personas aprendan a reconocer las emociones. Hay muchas mamás que les asusta mucho decir, oye, yo no puedo, oye, hoy día yo no puedo, oye, hoy día yo me siento mal. Es como que si tuvieran el estigma de ser siempre las mamás perfectas, las mamás, no somos perfectas, nos cansamos, hay un millón de veces en las que uno quisiera salir corriendo y no escuchar más en el día un grito, un llanto, que me acuerdo en una ocasión una mamá me dice, pero mira, tu hijo está llorando, sí, le digo, yo va a cumplir de año y ya no me da pena que llore, ya me da rabia. Está bien reconocer esas emociones, po. Está bien decir, oye, estoy cansada, oye, hoy día no quiero hacer nada, oye, si por un día que estés cansada, por un día que te sientas mal, los chiquillos no van a ser más autistas. Pero sí, tú tenés sanidad mental de poder seguir trabajando porque este trabajo es constante. Entonces tenés que estar bien para poder trabajar con ellos y lo que les decía antes, reconocer cuál es la batalla que queréis dar. ¿En qué te vas a enfocar? Yo ¿Dónde creo que vas a eso es bien invertir tu importante, energía? uno como que reconoce, y siempre me acuerdo del ejemplo, o sea, por ejemplo, si tu marido no está reconociendo o está siendo un problema más, es Chao. como bien decían, Next. adiós, esa no es mi batalla. Esa no es mi batalla. Entonces, uno elige con lo que quiere lidiar y con lo que no, y realmente tienen que darse cuenta que esa es realmente su elección. Es así, no tienen por qué hacerlo todo o ser perfecto o cumplir con el estándar. ¿Ya? Y pues un poco apoyando esto, mira, en un mundo ideal, los niños serían insertos en un colegio estándar, en un colegio de neurotípico y sería perfecto. ¿Ya? Pero cuando uno está ahí, no es así. Ya estamos en un sistema educativo que está muchos años atrasado. Entonces, como eso, elijan como las batallas que quieren luchar sabiendo que muchas veces no es su culpa y que a veces el sistema eh, no Nos está estresa más por adaptado la para la competitividad que diversidad. hay. Mm. El Entonces, sistema escolar es súper competitivo y eso genera más estrés. Por eso es importante ver qué es lo que uno quiere hacer o qué va a dejar de hacer, ¿no? Y no sí, sentirse y esto pasa a nivel, todo nivel, yo estudiando en una universidad, en colegio, te das cuenta que realmente la educación no, le falta mucho y no está adaptada para los tiempos. Así que no sé si alguien quisiera complementar para ir cerrando. A mí me gustaría decirle a la familia, en verdad, a ver, espérame, hay una pregunta. Dice, soy docente, qué buena instancia para poder aplicar mejor las estrategias con mis estudiantes integrados. Muchas gracias. Marcela Camp. Es mi prima. Me gustaría decirle a la familia, como mamá, yo se lo puedo decir ahora después de casi 8 años, que no se sientan culpables, que hay cansancio, hay frustración, hay muchos días en los que no vaya a querer levantarte, pero son más las satisfacciones cuando uno empieza a ver el resultado de todo el tiempo que uno invierte. Por ejemplo, me pasó cuando le saqué los pañales a los gemelos cuando tenían 2 años y el primer día cambié, lo conté, 24 veces de ropa el primer día, pero con una vez que hicieron pipí en el baño me sentí en el cielo. Y en general he tomado eso en la vida para poder no frustrarme tanto, porque como decían en el comentario anterior, mi frustración se va a traspasar a ellos. Y nada sirve trabajarlo desde la rabia.
Eso me gustaría compartir con las mamás y que está bien que se acerquen a conversar con alguien, está bien que digan, oye, ¿sabéis que me tienen vuelta loca? O ¿cómo puedo hacerlo? Está bien que pidan ayuda, no es malo pedir ayuda. Tienen que recordar todos y todas, todes, como algunos dicen, ya me dicen que tengo que ser un poco más inclusive, que no estamos solos. Según la OMS, somos 1 de cada 160 niños tiene autismo, tiene algún grado del espectro autista. No estamos solos. Nosotros comenzamos esta idea porque de verdad no estamos solos. Somos un grupo que vamos a crecer, estamos creciendo. Hoy en día somos varios socios, hoy en día somos varias personas que desde el centro, Andrés sabe que no está solo y que todas las familias que están hoy en día se apoyan, tienen comunidades, no hay que tenerle miedo a este tema del autismo, porque el autismo no es una secuencia de muerte, no es una sentencia de muerte para nadie. Y si uno ve la estadística de la misma propia OMS, los niños con autismo tienen la misma probabilidad de ser un adulto. No se enferman más, van a ser un adulto, totalmente. Ahora, el grado de funcionalidad va a depender de lo que nosotros hagamos como personas y que como entorno de apoyo, tanto como padres, como madres, como educadores, como académicos. Entonces, es llamar a generar esta instancia. Si conoces a alguien que necesita apoyo, dáselo. O si no puedes dárselo, dale por lo menos nuestro contacto y nosotros le vamos a dar. Un gusto. Para eso nosotros estamos. Estamos para un bien social. Y este bien social es apoyarnos. Y somos ambiciosos. Somos súper ambiciosos, estamos buscando el mundo ideal. No sé si hay más preguntas. Yo no alcanzo a ver bien el chat, Paulín. No sé si lo alcanzas a ver bien tú. Sí, no hay más preguntas. Andresito, ¿algunas palabras para el cierre? Algunas palabras finales de la Paola, Andrés. De la Paola. Por mi parte, nada más que agradecerle a Acción Integra, a usted, chiquilla, al Rubén, invitarme y hacerme parte de este proceso que van llevando. Nada más que admiración de mi parte para ustedes, chiquillas. Son bacanes. Y claro, y a la gente que esté escuchando, invitarla a que se contacten con ustedes. Y tomar las palabras del Pablo Pineda, pues, si de verdad la siguiente revolución la van a hacer las personas con discapacidad, pues les toca. Entonces, para adelante nomás. Y por mi parte, para lo que quieran y cuando quieran, vamos a seguir encontrándonos seguramente. Así que un abrazo para todos. No te vas a deshacer de nosotros, ¿verdad? Bueno, me despido también de todos ustedes y invitarlos a contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en espectro autismo y a toda su familia, pues. Y vamos por los derechos de estas personas a participar de manera plena en nuestra comunidad. ¿Ya? Un saludo a todos y me despido con estas palabras. Bueno, con estas últimas palabras damos el cierre del conversatorio. Los invitamos a contactarnos en la página corporacionaccionintegra.org, en el formulario que se encuentra al final. Nada que decir, ojalá sigan asistiendo a estos conversatorios que vamos a estar realizando al menos una vez al mes, y cualquier idea o sugerencia que ustedes tengan, la idea es crear esta comunidad que, como decían al principio, el autismo es muy diverso y son muchas necesidades diferentes, y nos estamos educando y para satisfacer estas diversas necesidades. Así que la invitamos a ser parte. Los invitamos también a compartir experiencias nuevas, experiencias de uso de material, experiencias de los usos de los paneles, de elaboración de material. No sé, lo que no sepamos, a lo mejor los podemos apoyar en muchas cosas, y lo que no sepamos lo podemos investigar juntos.
Entonces ahí nos despedimos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el Muchas siguiente gracias, conversatorio. Andresito, gracias, nos vemos la Muchas gracias, próxima. Andrés. Chao, 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 gracias a gracias. ustedes. Gracias, Pau, Claudia, Rubén. Chao, A chao. todos, chao. Chao, chao.